La tarde caía lentamente sobre la casa, y el sol, cansado, se deslizaba por la ventana dibujando sombras largas que parecían estirarse hasta el futuro. El aire estaba denso, como si cada objeto en la habitación respirara un silencio propio. Sobre la mesa, una carta sin enviar reposaba entre tazas de café a medio terminar y huellas de conversaciones que ya no volverían. El papel, doblado con cuidado, parecía contener un secreto que nunca se atrevió a salir. El guardián de la carta la observaba en silencio. Sus dedos rozaban el sobre, pero no lo abrían. Afuera, voces se mezclaban con el murmullo de la ciudad. Algunos habían venido a despedirse, otros se quedaban en la penumbra, sabiendo que quizá no volverían a encontrarse. Cada palabra no dicha pesaba más que la maleta junto a la puerta, que esperaba paciente, como un testigo mudo de lo inevitable. La maleta, ligera en apariencia, contenía un mundo entero. Prendas dobladas con cuidado, impregnadas de recuerdos, risas, abrazos, miradas que ahora quedaban atrás. El ambiente se volvía espeso, como si la casa misma supiera que esa noche marcaría un antes y un después. El guardián respiraba hondo, intentando retener el aire cargado de despedidas, como si pudiera detener el tiempo con un gesto. En la cocina, una taza de café permanecía a medio terminar, abandonada en la prisa de las últimas palabras. El aroma aún flotaba en el aire, mezclándose con la melancolía de los pasillos. Cada rincón de la casa parecía guardar un eco, la risa que se apagó demasiado pronto, el abrazo que se soltó con dolor, la mirada que se sostuvo más de lo acostumbrado. Todo se impregnaba en las paredes, como si la casa misma se resistiera a dejarlo partir. Y entonces, en medio de esa atmósfera cargada, comenzó a crecer un jardín invisible. Las cartas no enviadas se transformaban en hojas detenidas, en flores que nunca llegaron a abrirse. El aire se llenaba de murmullos suspendidos, de secretos que buscaban destino. El guardián sentía que cada palabra atrapada en el papel germinaba en su interior, como raíces que se extendían en silencio. El guardián se volvió sombra serena, protector de ese espacio secreto. No hablaba, no juzgaba. Simplemente custodiaba lo que otros dejaron atrás. El tiempo se detenía, y el jardín se convertía en un santuario de ausencias, un lugar donde las palabras olvidadas esperaban ser escuchadas. Allí, entre la penumbra y la memoria, comenzaba a gestarse un viaje que lo transformaría para siempre. La noche había caído por completo, envolviendo la casa en un silencio espeso. Las luces de la ciudad titilaban a lo lejos, indiferentes, mientras adentro los últimos murmullos se apagaban. Quienes habían venido a despedirse ya se marchaban, dejando tras de sí ecos de abrazos y miradas que no volverían. El aire estaba cargado de promesas rotas, de silencios que se alargaban más allá de las paredes. El guardián de la carta se transformaba lentamente en el ausente. Ya no pertenecía a ese lugar. Su sombra se alargaba hacia la puerta, hacia la distancia que comenzaba a crecer entre él y los suyos. Cada paso era un desprendimiento, la risa de un hermano quedaba atrás, el calor de una madre se desvanecía, la complicidad de un amigo se convertía en eco. Y allí estaba también el padre, firme en la penumbra, con los ojos cansados de quien ha visto demasiadas partidas. No dijo mucho, pero su silencio pesaba más que cualquier palabra. Era un silencio que contenía orgullo, dolor y una despedida que no necesitaba pronunciarse. La maleta, tan ligera en apariencia, pesaba como un mundo entero. Dentro, cada prenda doblada era un recuerdo, un verano compartido, una conversación interrumpida, una promesa que nunca se cumplió. Cuando el ausente la levantó, sintió que no cargaba solo con objetos, sino con toda su vida comprimida en ese espacio estrecho. Cada costura parecía contener un instante,
cada bolsillo guardaba un secreto, cada cierre arrastraba un silencio. Era como si llevara consigo la casa entera, las voces que se apagaban, los abrazos que se deshacían, los sueños que quedaban atrás. El jardín invisible se expandía a su alrededor y pronto se convirtió en un bosque oscuro. El ausente caminaba dentro de él y cada carta olvidada aparecía como un símbolo vivo. Primero encontró la carta al padre. Era un tronco viejo y sólido, con raíces profundas que se extendían bajo sus pies. En su corteza estaban grabadas las palabras nunca pronunciadas, el agradecimiento por las manos gastadas, por los silencios que sostuvieron la casa. El ausente rozó esa madera y sintió el peso de lo que nunca dijo, un orgullo callado que lo acompañaba en la partida. Más adelante, entre la penumbra, apareció la carta a la madre. Era una flor cerrada, intacta, que guardaba un perfume dulce y doloroso. Cada pétalo contenía palabras de ternura que se quedaron atrapadas en la garganta, abrazos que nunca se pronunciaron en voz alta. El ausente se inclinó hacia ella y comprendió que ese silencio era también un refugio, un amor que no necesitaba palabras para existir. El camino se abrió hacia un claro donde flotaba la carta al amigo. Era una hoja suspendida en el aire, movida por un viento que parecía venir del pasado. En su superficie estaban las promesas de viajes, las risas compartidas, la complicidad que se interrumpió demasiado pronto. El ausente extendió la mano, pero la hoja se deshizo en murmullos, recordándole que la amistad también puede quedar atrapada en lo no dicho. Más adelante, el bosque se volvió más denso, y allí estaba la carta a la chica nunca declarada. Era un brote detenido, una flor que nunca se abrió. En su interior estaba el te amo que jamás salió de los labios, el miedo al rechazo que marchitó las palabras antes de nacer. El ausente la miró con dolor y ternura, sabiendo que ese silencio había marcado su juventud como una herida invisible. Finalmente, al borde del bosque, se levantaba la carta a la tierra que dejaba atrás. Era un árbol entero, inmenso, con ramas que se extendían hacia el cielo y raíces que lo sujetaban al suelo. En su tronco estaban las calles, las casas, los recuerdos de infancia, los sonidos de la ciudad que lo vio crecer. El ausente apoyó la mano en esa corteza y sintió que despedirse de la tierra era despedirse de sí mismo. El bosque entero se agitaba alrededor, como un coro de voces detenidas. Cada carta era un fragmento de vida, un silencio que pesaba más que cualquier palabra. El ausente comprendía que esas cartas, aunque nunca enviadas, eran las más valiosas, porque en ellas estaba la verdad de los afectos, la raíz de la memoria, la fuerza de lo que nunca se perdió del todo. La noche se abría como un abismo, y el ausente avanzaba hacia ella con paso firme pero corazón pesado. El jardín oscuro lo envolvía, lo seguía, lo reclamaba. Y en cada paso, las cartas lo acompañaban, recordándole que su viaje estaba marcado por lo no dicho, por lo que quedó atrapado en el papel, por lo que aún seguía vivo en el silencio. Pasaron los años, y el ausente dejó de ser solo una sombra. Con el tiempo, se convirtió en viajero. Regresó a su tierra, a las calles que lo vieron crecer, a las voces que alguna vez lo despidieron, al abrazo de los suyos. Y al volver, lo primero que lo envolvió fueron los olores, el pan recién horneado en la casa vecina, la humedad de la tierra después de la lluvia, el perfume de los árboles que siempre lo acompañaron. Cada aroma era un recuerdo vivo, una carta abierta que lo recibía sin necesidad de palabras. Sus padres lo recibieron con el mismo amor de siempre, ese que no se desgasta con la distancia ni con el tiempo. En sus miradas no había reproches, solo la certeza de que el hijo que partió seguía siendo parte de ellos. El jardín, que antes había sido oscuro y pesado, ahora se abría ante él como un espacio luminoso, lleno de colores.
Las flores cerradas se desplegaban, los murmullos se transformaban en canto y las raíces brillaban como hilos de memoria. El viajero no guardó silencio, leyó las cartas que antes había escondido. Le dijo al padre lo que nunca agradeció, reconociendo su esfuerzo y su silencio. A la madre le entregó palabras de ternura que habían quedado atrapadas en la garganta. Del amigo solo encontró huellas, porque había partido hacia otro rumbo. Aún así, le habló en voz baja, como quien deja un mensaje en el viento, agradeciendo las risas y la complicidad que compartieron. La joven ya había seguido su vida, quizá casada, quizá lejos. El viajero nunca le dijo te amo, y esa carta permaneció cerrada. Pero al leerla comprendió que el silencio le había robado una oportunidad, y aprendió que no debía volver a callar lo que el corazón pedía pronunciar. Y a la tierra le habló como quien vuelve a casa, agradeciendo sus olores, sus calles, sus rincones, por haberlo sostenido incluso en la distancia. El jardín entero se llenó de colores. Cada carta se convirtió en una flor abierta, cada silencio en un canto, cada ausencia en un abrazo. El viajero comprendió que aunque debía volver a partir, ya no cargaba con el mismo peso, las palabras habían sido dichas, los silencios aceptados, los recuerdos transformados en voz y en paz. La noche seguía esperándolo, pero ahora no era un abismo. Era un horizonte abierto, iluminado por el jardín que florecía detrás de él. Y así, con paz en el corazón y con los olores de su tierra aún impregnados en la memoria, emprendió de nuevo el camino, sabiendo que aunque debía partir nuevamente, el jardín ya no sería gris, porque esta vez no se guardaría nada.